Gracias por continuar aquí en Observatorio de TV UNAM, donde estamos analizando el resultado del estudio periódico universal de Naciones Unidas en materia de derechos humanos a nuestro país, que usted puede consultar directamente de la página del Alto Comisionado, precisamente de Naciones Unidas, cuya dirección es www.hchr.org.mx. Estamos conversando con Luis Daniel Vázquez y José Luis Caballero, ambos profesores, investigadores que se han dedicado al tema de derechos humanos, y yo quisiera que abundáramos un poco más en qué dice precisamente el estudio. Ya apuntabas dos conjuntos, uno que tiene que ver con la vulnerabilidad de los derechos humanos de la mujer, de las mujeres en México, y otro de periodistas y precisamente defensores de derechos humanos. ¿Qué más? ¿Qué otras recomendaciones se hacen a nuestro país, Luis Daniel? Sí, si lo pensamos como porcentaje de las recomendaciones, los otros tres grupos con el mayor número de recomendaciones que podemos encontrar en el informe son, la reforma al sistema de seguridad y el sistema de justicia, que aparece con un 9% de recomendaciones tanto en el 2009 como en el 2013. Inmediatamente después empieza, en términos muy generales, el problema de los derechos económicos, sociales y culturales, la lucha contra la pobreza, la lucha contra la desigualdad, que es normalmente así como se establece. Esos tienen también en los dos informes más o menos un 9% de recomendaciones, y un quinto lugar que también me parece que ya es sólido en los dos informes tiene que ver con recomendaciones relacionadas con los derechos de las comunidades indígenas, que aparece con un 6% más o menos. Entonces yo creo que esos son los 5 bloques más importantes: derechos de las mujeres, derechos de los, la gente que trabaja como reporteros en medios de comunicación y defensores de derechos humanos, y los otros 3 que acabo de mencionar. Y luego ya vienen varias recomendaciones muy específicas sobre derechos, por ejemplo, como la vivienda, como la educación, como la salud, en fin, ¿no? Sin embargo, me gustaría detenerme en un punto que es muy interesante, sí, y que proviene de lo que estábamos discutiendo en el segmento anterior, que hay muchas recomendaciones relacionadas con, por ejemplo, aprobación de leyes, con muy festejada la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Otro de los puntos que aparece como muy festejado, pero que se requiere seguir trabajando, es el Programa Nacional de Derechos Humanos. Nosotros hemos tenido 3, aunque únicamente se recuperan ahí el del 2008 y se recupera también el del 2013. Y uno de los elementos más interesantes es que, si bien por un lado tenemos avance en leyes, avance en planificación de política pública, incluso avance en reforma constitucional, pareciera que no estas siempre se implementan. Y ese es otro grupo chiquito, 5 recomendaciones únicamente hay, hubo 4 en el 2009, 5 en el 2013, sobre, en realidad México tiene que trabajar mucho más en cómo va a implementar esos cambios. Y alguna ruta o alguna idea nos puede dar de los problemas de por qué esto no se está implementando vía otras recomendaciones que también están en el informe, unas de ellas relacionadas con impunidad. Sobre todo hubo una situación importante en el 2009 sobre el problema de la impunidad que tenemos en México, y cómo esto hace que, por más que tengamos leyes o políticas públicas y mantenemos estos grados de impunidad, esas leyes no se van a implementar, tampoco esas políticas públicas. La impunidad baja en el 2013, tiene únicamente una recomendación, pero en cambio aparece un tema que no aparecía en el 2009, el tema de la corrupción. Y en el tema de la corrupción tenemos otras 5 recomendaciones que tienen que trabajar en los problemas de corrupción, efectivamente, para que esas leyes y esas políticas públicas se conviertan en realidad. José Luis, a la luz de las recomendaciones y de, digamos, esta recapitulación o este orden, este encuadre que da Luis Daniel, tú decías, hay un problema de voluntad política que genera, digamos, disonancia con el avance normativo. Pero yo te preguntaría, a la luz de estos temas, ¿no hay también, no está reflejando lo que nos dicen en este examen periódico universal de derechos humanos una ausencia de una institucionalidad del Estado mexicano volcada al tema de los derechos humanos o sensible a los derechos humanos? Es decir, tenemos la Constitución con los principios, pero el resto de instituciones de procuración, de impartición de justicia y en general las encargadas de la política social, como que no hemos planteado cuál es la edificación institucional en términos de derechos humanos. Lo sugiero como hipótesis. No, pues yo pienso, estoy totalmente de acuerdo. Fíjate, yo en el tema de la reforma constitucional, que ese es un tema ya aterrizado, lo de la voluntad política, ¿qué significa?
pienso que solamente el Poder Judicial de alguna manera ha tomado el apunte en estos temas vinculados también con las sentencias de la Corte. Y se están capacitando y se están llevando a cabo algunas acciones interesantes en tema de los poderes judiciales locales, pero el Ejecutivo muy poco y el Legislativo poquísimo, ¿no? Es decir, yo solamente un senador he oído alguna vez decir que sí los legisladores tienen que tomar en cuenta los principios de interpretación para llevar a cabo las leyes. Nadie más está tomando, digamos, las implicaciones de esta gran reforma ni la tarea que nos está dejando el examen periódico universal. Una de las recomendaciones, creo que fue una, pero me parece fundamental, también esto toca el ámbito institucional, que es el fortalecimiento de las comisiones de derechos humanos y recuperar la autonomía. Algo están viendo los países que está pasando en México, que los principales organismos públicos en la materia no están siendo realmente autónomos, sino que están siendo pues secuestrados por los poderes ejecutivos. Yo creo que este tema de las comisiones de derechos humanos, la nacional y la de las entidades, sí tenemos que ponerle mucha atención en el tema porque ellos tienen que llevar la agenda más allá. Y déjame, a propósito de lo que dices, solo un pie de página. La comisión que a nivel de entidades federativas más había avanzado en el fortalecimiento de su autonomía, de su prestigio, precisamente la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, acaba de vivir un proceso de desgaste político en el cual, sin mayor explicación, los legisladores no apoyaron a un ombudsman que había pues venido entregando buenas cuentas, que había sido apoyado por las organizaciones de la sociedad civil, y después una designación con méritos, pero también opaca, que es algo que tampoco favorece al fortalecimiento de estas instituciones. Perdona, era un pie de página a propósito de lo que estás señalando. Sí, no, ahora Gobernación además de eso, Gobernación se ha dado la tarea de ser un espacio de implementación de la reforma, que hay que ver cómo opera, que a mí me parece muy importante, porque así acordaron en el Pacto por México que fuera Gobernación la que llevara a cabo esta institucionalización en todos los actores públicos de la reforma en las entidades federativas. Y lo que a mí me parece que sí tiene que ser un cambio de cultura. O sea, el paradigma, digamos, del que se ha hablado tanto, tiene que redundar en un cambio de cultura jurídica en materia de derechos humanos. Yo me pregunto, ustedes, bueno, son profesores y estos asuntos los llevarán a sus aulas, si, por ejemplo, algo tan importante como que el mundo le hable a México en materia de derechos humanos, este informe, si está llegando a los salones de clase de derecho, si en general estamos construyendo desde quien se va a dedicar precisamente al tema de la justicia, de los derechos humanos, la currícula en sintonía con estos cambios. Claro. No, lamentablemente no. A ver, gracias a la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011 hay algunos programas o currículas de licenciatura que se están repensando, se están modificando, pero todavía se está quedando muy constreñido en lo que serían los cursos que se dan sobre teoría constitucional o sobre derecho constitucional. En algunos casos no está pasando absolutamente nada. Pero más allá de las facultades, tal vez lo más problemático es que la opinión pública no se está apropiando de este tipo de discusiones, que ese es el punto central, porque este tipo de mecanismos, estos mecanismos que se hacen a través de informes o de revisión de informes periódicos, en realidad no son vinculantes, es decir, este tipo de observaciones que se le hacen a México no necesariamente son obligatorias, como si sería una sentencia de una corte. El poder vinculante se hace a través de algo que nosotros conocemos como responsabilidad política, es decir, algo que en el argot se conoce avergonzamiento del Estado, es decir, que no va a estar bien que dentro de 4 años que regrese México a presentar su nuevo informe, ahora no tenga 171, sino 342 observaciones, en donde se sigan repitiendo las que ya le dictaron en el 2013 y las que ya le establecieron en el 2009. Para que este avergonzamiento funcione, para que esta responsabilidad política funcione, se necesita que al interior primero se haga una opinión pública crítica en materia de derechos humanos que recupere este tipo de informes, que recupere este tipo de insumos, y al mismo tiempo una sociedad civil organizada fuerte en materia de derechos humanos que esté empujando o cabildeando este tipo de temas pues al interior de las instituciones correspondientes. Si eso no funciona, si no logramos hacer una conexión entre los organismos internacionales y los organismos locales, entonces un poco que empieza a perder sentido estos mecanismos. ¿Cuál ha sido la reacción inicial del gobierno mexicano ante el estudio periódico universal de 2013, José Luis?
Pues a mí me parece que fue una reacción comedida. O sea, pienso yo que la participación de la delegación mexicana fue amplia, digámoslo así. Estuvieron en todos los periodos de sesiones completo, vinieron, hablaron de lo que van a hacer. Hay que dar un informe en marzo. Y pienso que, al menos con la opinión pública, en su intención de llevar a cabo la discusión, está bien. El problema que yo veo con este asunto, pero con todos los demás también, y lo que estaba diciendo Luis Daniel, de esta interconexión entre la sociedad civil, el gobierno y los organismos internacionales, es que yo creo que hay una fractura fundamental de uno de los pilares de la democracia, que es la rendición de cuentas. Que eso también pasa por la voluntad política, pero pasa también porque no tenemos estos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué va a pasar? ¿Quién les va a decir? ¿Quién les va a llevar el apunte y qué consecuencias se va a tener de no haber cumplido con esto? No solamente este periodo de observaciones, sino también las sentencias de la Corte Interamericana o el día a día de lo que veíamos, por ejemplo, en la Comisión de Derechos Humanos del DF. Es decir, ¿por qué los servidores públicos en México no se sienten impelidos a rendir cuentas frente a la sociedad? Yo creo que en eso tenemos que tener una reflexión mucho más seria, ¿no? Mucho más seria en eso. Pues permítanme hacer una pausa para regresar precisamente al bloque de conclusiones. ¿Cuál es la ruta para que estos ejercicios tan importantes y tan ricos en opiniones puedan tener pues un efecto en la situación cotidiana de los derechos humanos en nuestro país? Vamos a una pausa, regresamos a nuestro bloque de conclusiones. Continúe con nosotros aquí en Observatorio en TV UNAM. Ya volvemos.